interesantes que son la mitocondria y los cloroplastos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tienen que ver con la energía, ¿ya? Obviamente, con la asimilación de los nutrientes, en este caso la mitocondria, o la generación de nutrientes, el caso de la fotosíntesis, el cloroplasto, ¿ya? Entonces, por eso es que nos vamos a detener con detalle, no exagerado detalle, pero por lo menos en los principios básicos, ¿ya? Ahora bien, siempre deben tener presente esto, ¿no? Recuerden, la mitocondria y los cloroplastos, ¿sí? Son de origen bacteriano, ¿no? Aquí dice casi todos los biólogos coinciden, ¿no? ¿Sí? O aceptan la hipótesis de que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron de bacterias procariotes, hasta ahí nomás se me ha ido, ¿ya? Bueno, que se establecieron dentro del citoplasma por una endosimbiosis, ¿no? Es decir, vivir juntos adentro, ¿no? En el interior. En realidad bastaría con decir simbiosis, ¿no? Porque simbiosis, bueno, simbiosis, ¿qué significa? Que dos organismos vivos se asocian, ¿no? Para beneficio mutuo, eso es la simbiosis, ¿no? En cambio, la parasitosis es que dos organismos se asocian, pero uno se aprovecha del otro, ¿no? En cambio, en este caso no, los dos se ayudan. Ahora, endo, ¿por qué? Porque uno está dentro del otro, ¿no? En este caso, las bacterias que generaban ATP entraron y se transformaron en mitocondrias. Se transformaron en el tiempo, ¿no? No es una transformación de un día a otro en el tiempo. Y los cloroplastos, ¿no? Fueron bacterias que eran capaces de hacer fotosíntesis, como que todavía existen, ¿no? No crean que no, ¿ya? Ahora, ¿hay bacterias que hacen lo que hacen las mitocondrias? Obviamente, ¿no? Todas las bacterias tienen que vivir, todas las bacterias usan nutrientes, todas las bacterias producen ATP, ¿ya? Entonces, estas son más fáciles de encontrar todavía, ¿no? Las que se parecen a las mitocondrias. En cambio, para las que se parecen a los cloroplastos o que hacen lo mismo que los cloroplastos de alguna manera, no en forma total, son las bacterias que hacen fotosíntesis, ¿ya? Bueno, antes de ayer mandaron un grupo de docentes un artículo muy interesante que se ha encontrado un microorganismo, ¿ya? Que recién acaba de ser, bueno, recién es un decir, ¿no? No es mucho tiempo que acaba de hacer este proceso, ¿no? De haber recibido en su interior bacterias que hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, si bien esta era una hipótesis muy aceptada por varias evidencias, por ejemplo, del tamaño, ya hemos dicho, ¿no? Las mitocondrias, los cloroplastos miden más o menos lo que miden las bacterias, ¿ya? Estos organelos también tienen DNA, igual que las mitocondrias, igual que los cloroplastos, ¿ya? Entonces, todo eso hacía pensar, o dio a pensar en esta hipótesis, por eso se llamaba, podríamos decir hasta antes de ayer, ¿no? Se llamaba hipótesis, era una idea que había que comprobar, y ahora ya ha surgido evidencia, ¿no? Ya se ha demostrado a través de métodos de biología molecular, secuenciación del DNA y todo aquello que van a ir aprendiendo, ¿no? Se ha demostrado que evidentemente ese microorganismo, ¿no? Ha aceptado una bacteria o bacterias capaces de hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces esto ya no queda en una hipótesis, sino es algo, no vamos a decir absolutamente, pero con buena evidencia real, ¿no? Ya no una idea, sino es real. Se ha encontrado ese tipo o ese fenómeno que ha ocurrido recientemente, entonces se lo ha podido estudiar muy bien. Ya, no sé dónde me he ido. Bueno, esta es la mitocondria, ¿no? Todos la conocen, parece un maní, ¿no? Un manicito partido, si lo partimos, vemos una membrana exterior, que no es nada del otro mundo, y una membrana interna, sí, plegada, ¿no? Fíjense, tiene plegamientos que pueden ser más plegados, ¿no? O menos, más liso, de acuerdo al periodo de activación, perdón, de actividad en la que se encuentra la célula. Si la célula está muy activa, necesita producir mucho ATP. Entonces, esta membrana, ¿no? Ofrece al plegarse mayor superficie para que haya más enzimas productoras de ATP, ¿no? En cambio, en células que están un poco
en descanso, por decir algo, ¿no? Se vuelve un poco más lisa, ¿ya? Pero esta membrana es muy especial, ¿no? En realidad esta es la membrana que se supone que se ha derivado directamente de la bacteria, ¿no? Porque se parece mucho a la membrana bacteriana. Porque en las bacterias todas las enzimas que producen ATP, ¿no? Se hallan en esta membrana, ¿ya? Muy parecido a lo que ocurre con la mitocondria, ¿no? Esa es otra evidencia, ¿ya? Esta es una membrana que tiene mucha proteína, tiene muchas enzimas. Sale de ese promedio 50-50, ¿no? 50 fosfolípidos, 50 proteínas. Esta membrana tiene 70% de proteínas, ¿no? Obviamente en su mayoría enzimas, ¿ya? Y solamente un 30% de fosfolípidos. ¿Ya? Esta es una microfotografía electrónica, ¿no? A partir de esto se han hecho estos dibujos, ¿ya? ¿Qué tiene? Membrana externa, membrana interna, espacio intermembranoso, este espacio acá, que es muy importante, ¿no? ¿ya? Muy importante, ya vamos a ver qué cositas ocurren por ahí, ¿no? Y la matriz, la matriz, ¿ya? Es decir, la parte interna de la mitocondria, ¿ya? Dentro de esta matriz, aquí no lo han pintado, pero está el DNA mitocondrial, ¿sí? Tiene DNA mitocondrial, aquí anótense. A ver, vamos a poner DNA. Vamos, con el lapicito tengo que escribir eso. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. ¿Ya? Entonces hay DNA, ¿sí? Y también hay ribosomas. Ribosomas. ¿Eso qué significa? Que la mitocondria a partir de su DNA puede originar RNA, ¿no? Y este RNA con los ribosomas, ¿ve? Puede originar a proteínas, ¿ya? Entonces, muchas de las proteínas que necesita la mitocondria, sobre todo las enzimas que sintetizan el ATP, son producidas dentro de la misma mitocondria. Es decir, no tienen que venir de afuera, no están codificadas en el núcleo, no actúan los ribosomas que hemos visto varias clases atrás, que están en el citoplasma. No, los fabrica la misma proteína. No todas, no todas. Algunas proteínas de la mitocondria sí vienen del sistema celular, del aparato de síntesis celular, no de la misma mitocondria. ¿Está claro? Algo similar, no lo voy a volver a repetir, ocurre también en los cloroplastos. ¿Ah? Bueno, ahí vemos el cloroplasto, ¿no? Sí, igual, se parece mucho, ¿no? Una membrana externa, una membrana interna, ahora un espacio que no se llama matriz, sino se llama estroma, ¿ya? Los tilacoides, que son estos como disquitos hechos de membrana, ¿sí? ¿Ya? Que se apilan así, formando una grana, fíjense, grana. La grana es el acople, la pilita o apilamiento de los tilacoides, ¿ya? Y en algunas ocasiones el tilacoide extiende su membrana hasta comunicarse con otro tilacoide, ¿no? De esa manera, una especie de intercomunicación entre estas pilas de tilacoides o entre estas granas, ¿no? Que están en el interior. Las membranas no ofrecen nada especial, ¿ya? La membrana externa es muy parecida a la interna, o ambas son muy similares, respetan esa regla 50-50, bueno, esa característica, no digamos regla, esa característica de las membranas 50-50. La que sí es también muy rica en proteínas es la membrana del tilacoide, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene también muchas enzimas que ya no tienen que ver con la síntesis de ATP. Bueno, en parte sí, pero es principalmente con la parte de síntesis de carbohidratos, ¿no? Que es lo que hace la fotosíntesis, ¿ya? Bueno. Esto es una especie de plástidos, ¿no? Algunas células vegetales tienen lo que se llaman plástidos, ¿ya? En realidad son una especie de parecidos a los cloroplastos, ¿no? Pero que no encierran tilacoides, sino encierran, se llama, algunas sustancias como los glóbulos de almidón, ¿ya?
Entonces, ahí se acumula el almidón, ¿no? Por ejemplo, en botánica, bueno, nosotros no llevamos botánica, no llevamos en bioquímica botánica, pero en los preparados de células vegetales, por ejemplo, de papa, ¿no? Se pueden ver estos organelos, ¿no? Estos plástidos, donde está metido el almidón, ¿ya? Ese es su lugar donde está el almidón. No está libre ahí en el citoplasma, sino en estos organelos. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar, yo también les pido que se anoten, ¿ya? Vamos a saltar a la página 128 más 32 sería 160, ¿no? 160 en el... Dígame. Antes de pasar, ¿podría volver a repetir cuáles son las partes más importantes del cloroplasto? Del cloroplasto, sí, sí. Lo vamos a hacer. Veremos ahora mitocondria. Esa era una introduccióncita nomás. Ahora vamos a ver mitocondria nuevamente y después con calma otra vez cloroplasto, ¿ya? Cuando hablamos de fotosíntesis. ¿Estamos? No Está bien, se, está no se bien, preocupe. está bien, gracias. Tranquilo, tranquilo. 160 en el digital, ¿no? En el libro físico, en la página 128, ¿ya? Solo que hay 32 páginas que son el índice y todo aquello del libro, entonces hay que sumar 32, ¿ya? Entonces, para ubicar las páginas yo le sumo 32. Aquí está, ¿no? Este capítulo se llama Aprovechamiento de la energía, glucólisis y respiración celular, ¿sí? Es decir, y cómo se aprovecha, en este caso muy concreto el libro, en la glucosa, ¿no? En su destrucción, de ahí viene glucólisis, ¿no? Y la obtención de energía a partir de esa glucólisis, ¿ya? Es decir, cómo se genera ATP. ¿Sí? Bueno, y nuevamente, a ver si hay otra vez mitocondria por aquí. No, no, no hay. Esta es la relación, y esto es muy importante que se entienda, y es increíble cómo a veces nos olvidamos de esta relación, ¿ya? Existe entre la respiración celular, ¿sí? Esto, ¿no? La respiración celular, ¿ya? Y la fotosíntesis. Vamos, aquí hay una relación muy cercana, es decir, estos son los que producen este organelo, ¿no? Produce los nutrientes, ¿sí? Nutrientes, sobre todo hidratos de carbono, ¿no? Aquí está, ¿ya? Hidratos de carbono. Y a partir de ese hidrato de carbono, ¿no? Produce ATP, ¿ya? ATP, ¿sí? Es decir, fíjense, esto es lo milagroso acá, ¿no? Que esta energía solar, ¿ya? Es transformada en energía química, ¿no ve? Esta es la energía de la luz solar. Es decir, hasta es calculable, ¿no? Hay una constante, han debido ver en estructura atómica cuando han hablado de la luz, ¿eh? Cuando han hablado de la luz, han tenido que hablar, ¿no? Cuando han hablado de la luz han visto que se puede calcular la energía de un paquete de energía, se llama un fotón, ¿no? Un fotón, pues se llama paquete de energía. ¿Por qué? Porque depende de su frecuencia, ¿sí? O esto también se puede escribir así, ¿ya? La constante Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Porque normalmente más hablamos de la longitud de onda, ¿no? No tanto de la frecuencia. Pero frecuencia es velocidad de la luz entre la longitud de onda, ¿ya? Entonces, se puede calcular, ¿no? Es calculable. Alguna vez, cuando vean espectrofotometría principalmente, de repente les van a hacer calcular la energía que trae cada longitud de onda que se usa en el espectrofotómetro. Bueno, nosotros vamos a usar el espectrofotómetro, vamos a ver un poquito de esto en la parte de introducción, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Esta energía solar, ¿no es cierto? Energía de otro tipo. A ver, ¿cuántos tipos de energía existirán? Que se acuerden ustedes. La potencial y la cinética, ya, lo primero que normalmente uno se acuerda, ¿no? Perdón. ¿Quién se acuerda de qué es energía potencial, qué es energía cinética? Uy,
¿Mm? ¿Sí? Uy, aquí está. A ver, ¿quién? No, ya estoy en otra cosa. No veo quiénes levantan la mano. A ver, ¿quién? Bueno, va a sonar porque se han salido. ¿Ah? A ver, energía potencial. Hay una forma muy sencilla de explicar cuál es la diferencia entre energía potencial y energía cinética, ¿no? Un ejemplo podría ser un término que, bueno, ahora no se usa mucho, pero antes era muy común decir, todas las mujeres son madres en potencia, ¿eh? ¿Sí? Es decir, que en algún momento pueden ser madres, ¿no? Y antes como en la sociedad decía que todas las mujeres tenían que ser madres, ¿no? Sí, y si una mujer no tenía familia, como que hasta la miraban raro, ¿no? Pero hoy día ya no, pues ya no es obligatorio, ¿no? ¿Ya? Hay mujeres que se pueden desarrollar muy bien en la vida, cumplir sus objetivos, todo sin necesidad de tener hijos, ¿no? Bueno, pero eso lo he dicho. Ya, entonces, a ver, yo tengo una piedra acá, una piedra. ¿Sí? ¿Qué energía tiene ese momento? ¿Energía potencial o energía cinética? Energía potencial. Energía Potencial. potencial, ¿no es cierto? Es energía potencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad no está mostrando energía, ¿no? Está detenida. Si está detenida, ya de hecho no tiene energía. Algo tiene energía cuando se mueve, ¿ya? Tiene que moverse. Y al moverse puede desarrollar un trabajo, ¿no ve? ¿Sí? Si algo no se está moviendo, no está realizando un trabajo. A ver, en física hay cosas muy bonitas, ¿no? Como por ejemplo, a uno le decían, a ver, calcule usted cuánto de trabajo ha hecho en toda su vida. Uy, ¿se imaginan eso? ¿No? ¿Ya? Porque trabajo, ¿a qué es igual trabajo en física? Fuerza por Pobre. distancia. Fuerza por distancia. Ah, muy bien, fuerza por distancia. Ya me iba a suicidar. Fuerza por distancia. ¿Eh? Entonces, si no se recorre algo, no hay algo que se recorra, yo he ido del punto A al punto B, ¿no? Ahí estoy haciendo trabajo, ¿ya? Porque hay una distancia. Si la distancia es cero, no he hecho nada, por mucha fuerza que haga. Yo puedo estar empujando una pared todo el día, ¿no? Transpirando todo lo que dirán, pero físicamente no he hecho ningún trabajo porque no he movido nada a la pared. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? La física es muy estricta en eso. Por ejemplo, les dicen, a ver, calcule todo lo que usted ha hecho en su vida, todo el trabajo que ha hecho en su vida, es muy sencillo, ¿no? Tienen que averiguar el lugar donde han nacido, ¿no? Y cuántos kilómetros o lo que quieran hasta donde están hoy, ¿ya? Por decir, a ver, yo he nacido en Miraflores, estoy en San Miguel, son más o menos 8 kilómetros, ¿no? ¿Ya? Y claro, puedo multiplicar por mi masa y qué sé yo, y puedo rápidamente encontrar cuánto de trabajo he hecho. Eso es lo único que he hecho. O sea, según la física, ¿no? Haberme movido desde el punto donde he nacido hasta el lugarcito donde estoy sentado hoy día. ¿No? Bueno. ¿Ya? Bueno, entonces, acuérdense, solo se desarrolla trabajo, ¿no? O hay una expresión de la energía, ¿no? Cuando se mueve algo, ¿sí? Cuando se recorre una distancia, ¿ya? Entonces, eso es energía potencial. Ahora, si esta piedra está cayendo, ¿ve? ¿Qué energía tiene? Cinética. Cinética, ¿no? Cinético. Cinético que es sin movimiento, ¿no? Sí, aquí normalmente esta energía la calculamos con masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Ya, no se olvide. Ese es el concepto básico de energía. Ahora, ¿qué tipos de energía hay? Energía solar, ¿qué más? Energía química, Energía eólica. energía Hidráulica. hidráulica, mecánica, le pondremos, si así englobamos a todos, ¿no? O sea, todo objeto
que se esté moviendo. Esa es la energía mecánica. Puede ser agua, puede ser un cuerpo, puede ser el aire, puede ser cualquier cosa que cumpla estos conceptos, ¿no? ¿Sí? De trabajo, ¿no? De trabajo. ¿Ya? Porque la energía química obviamente es la que se da. ¿Dónde está? Bueno, esta es la energía solar, ¿no? Que ya hemos visto. Bueno, no solo energía solar, sino cualquier radiación electromagnética, ¿no? Ya, pero como estamos hablando de la energía solar, bueno, vamos a suponer que esta es la energía o la frecuencia de la luz. Pero si yo estoy hablando de electrones, puedo poner la frecuencia de los electrones. Si estoy hablando de rayos X, cuánta de energía tiene un rayo X, puedo hablar de la frecuencia de los rayos X y así, ¿ya? Entonces, en realidad, aplica toda la radiación electromagnética, ¿no? Electromagnética, ¿ya? Ahora estamos hablando de energía solar, ¿no? Este es nuestro concepto, ¿ya? Ahora, la energía química, ¿dónde está? Aquí vamos poniendo ya la que es movimiento, ¿no? Movimiento, ya. Energía química, ¿dónde está? Ya lo hemos dicho el otro día. En los enlaces. Electrones. No, en los enlaces. Bueno, ¿quiénes forman los enlaces? Los electrones normalmente, ¿no? Ya. En los enlaces entre un átomo y otro átomo, ¿no ve? Ahí está la energía química, ¿ya? Normalmente para formar un enlace yo necesito energía. Al romperlo, genero energía, ¿ya? Entonces ahí está. Yo tengo una molécula con muchos enlaces, ¿no? O enlaces más fuertes, dobles enlaces, triples enlaces, ¿no? Esa tiene almacenada muchísima energía, ¿ya? Bueno, estas son las que nos interesan principalmente, ¿no? La energía solar y la energía química. De esto no nos interesa demasiado. ¿Está claro? Bueno, pues ya tenemos claros los conceptos de energía básicos, ¿no? Básicos. Ahora sí podemos seguir viendo esto. ¿Ya? Entonces, este es el organelo donde se transforma la energía solar en energía química, ¿ya? Porque se producen hidratos de carbono, en cuyos enlaces está almacenada esta energía solar, ¿no? Bueno, obviamente ya no, ya es otro concepto, ¿no? La energía solar, pero ahí se ha transformado la energía, no simplemente se ha transferido, sino que se ha transformado, ¿sí? De un tipo de energía en otro tipo de energía. En cambio, en esta, ¿qué dirían ya ustedes? ¿Hay una transformación de energía o simplemente es una transferencia? ¿Ah? Este dibujito no me gusta. Este ATP yo lo hubiera puesto aquí. Es que un poco que confunde, ¿no? Un poquito me confunde. Por lo menos a mí me confunde. ¿Ya? Claro, vamos a ver ahí una primera etapa que es la glucólisis, ¿no? Cuyo producto entra a la mitocondria. Pero aquí sí que se genera un montón de ATP, ¿no? Aquí es donde hay harto ATP, ya hartísimo ATP. Aquí hay apenas 2, y aquí creo que, si no mal recuerdo, se forman en como 32 ATPs. Bueno, pero así está el esquema en el libro. Ya. ¿Ustedes qué dirían? ¿Esta molécula qué energía almacena? ¿Energía? Lo acabamos de ver. Química. Química. Bueno, creo que los demás están tomando desayuno. Energía química. ¿Ya? ¿Y esta qué energía almacena? También sé química. Química también, ¿no ves? Química también. ¿Ya? O sea, aquí no hay una transformación, ¿no ves? Aquí es transformación. ¿Ya? Aquí hay una transformación. Transforma. Wow, rojito puesto me va a chocar. En cambio, aquí hay una transferencia nada más, ¿no es cierto? Transferencia. Ahí ya me permite escribir. ¿Ya? Una transferencia. De energía química a energía química. De una molécula a otra molécula. ¿Ya?
Y a ver, ¿cuál es la respuesta? Que ¿por qué se da ese trabajo a la célula o este organelo? ¿No? En transferir la energía. ¿Acaso no se podría usar esta molécula como molécula energética? ¿Mm? A ver, no, de repente no tienen todavía todas las pautas como para poder responder. Así que le voy a hacer yo, ¿ya? Fíjense, vamos a ver en un ratito que esta glucólisis implica como 8 pasos, ¿ya? 8 pasos, ¿no? Para que se produzca algo de ATP, ¿ya? Algo de ATP, ¿no? Es decir, si esta molécula fuese como molécula energética a un lugar en la célula donde se necesite energía, sería un proceso muy, muy lento, ¿no? Porque esta molécula tardaría un montón todavía en sufrir las transformaciones que tiene que hacerlo para recién generar la energía que necesite esa reacción en la célula. En cambio, se da el trabajo de transferir esa su energía al ATP, porque el ATP es una molécula relativamente sencilla, ¿no? Bueno, relativamente, ¿ya? Pero donde la energía se produce casi en forma instantánea cuando simplemente este ATP, adenosin trifosfato, pierde un fosfato, ¿no? Se rompe ese enlace y listo. No, no hay mayor cosa. Es un solo paso. ¿Ya? En cambio aquí son muchos, mínimo 8. ¿Ya? En cambio aquí es uno solo, entonces es como tener platita al contado. ¿No ve? ¿Sí? En cambio esto es medio a crédito, ¿no? Va a tardar. ¿Ya? En cambio esto es al contado. ¿Ya? Si la célula necesita energía violentamente, pues ahí está el ATP. Le va a suministrar energía a ese momento. ¿Estamos? Bueno, ahora en el caso de bacteria, ¿no? Fíjense, estos organelos son realmente milagrosos, ¿no? ¿Cómo pueden incorporar? Sáquense de la cabeza eso mucho que nos han mostrado en el colegio de que esto fuese una reacción tan sencilla como CO2 más agua, C6H2O6, ¿no? No, como 120 pasos, 120 pasos. En el CO2 con el agua llegan a dar glucosa, ¿ya? Esto no es así milagroso, ¿no? De que de alguna manera esto reacciona en una sola etapa. No, primero tiene que incorporarse el CO2 en una molécula orgánica y de sufrir una serie de transformaciones, etcétera, ¿no? Y además toma mucho trabajo en cómo se genera la energía necesaria para incorporar este anhídrido carbónico, porque esto necesita energía, ¿no? Esta es una molécula totalmente oxidada, ¿no? Y esta molécula ya no. ¿Ya? Recuerden, esto lo hemos visto, ¿no? Aquí el carbono tiene más 4. Pues ya está totalmente oxidado. En cambio, aquí este carbono tiene 0. Es decir, ha ganado 4 electrones. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de esto. De esa manera tienen que aprender bioquímica. Cuando lleven bioquímica, no traten de aprender de memoria porque se les va a complicar mucho la vida. ¿Ya? En cambio, si van entendiendo lo que va pasando, sobre todo cuándo se oxida, cuándo se reduce, etcétera, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por un lado, y además no se van a olvidar nunca. En cambio, yo si me lo aprendo de memoria, pues me va a ir muy mal. ¿Ya? Este es un resumencito muy bonito, ¿ya? En el que ya vemos con un poco más de detalle qué va sucediendo en todo esto. Fíjense, esta es la mitocondria, ¿ya? Vista así como cortada de frente ahora, ¿no? Membrana externa, membrana interna, matriz, ¿ya? Pues, ¿qué pasa? Fíjense, esta glucosa, ¿no? Esto se supone que es una célula, ¿ya? Este cuadrado, se supone que es una célula. Lo que pasa es que la glucosa inicialmente ha llegado acá, ¿no? Con la sangre, ¿ya? Entonces, con la sangre, con los fluidos, qué sé yo, llega la glucosa fuera de la célula, extracelular, ¿no? Extracelular, ¿ya? Y va a penetrar a la célula. Ahora sí, entra a la célula. ¿Cómo entra? ¿Quién la mete la glucosa? ¿Es transporte activo, transporte pasivo?
¿Mm? Disculpa, doctor, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cómo penetra la glucosa a la célula? ¿Por transporte activo, transporte pasivo? Y si pueden decirme quién la mete o cómo entra. Doctor, ¿Ah? si no estoy mal, creo que es transporte activo porque necesita energía para ingresar adentro. No, no. Normalmente cuando nosotros hablamos de activo, es que algo pasa bombeando. Es una bomba, ¿no? Necesita energía. Una bomba eléctrica yo la tengo que enchufar. Si tengo una bomba manual, pues tengo que girar la manivela. Necesito energía. O sea, cuando vean activo necesita bomba. Así, acuérdense. Aparte de la fagocitosis, pinocitosis, ¿no? Que eso ya son incorporación de cosas muy grandes, ¿no? Líquidos o partículas. Pero moléculas, cuando yo digo bomba, estoy pensando en bombear sodio, potasio, protones, etc. Entonces ahí se necesita energía, ¿ya? El resto de las moléculas generalmente entran por sistema pasivo, de donde hay más, porque obviamente aquí afuera hay más glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entra la glucosa a la célula, pues no se queda nadando ahí, ¿no? Sino que es, entre comillas, metabolizada, ¿sí? Es oxidada, ¿sí? No recuerdo. Esto tiene carga. Carbono es cero, ¿no? Carbono es cero. Y aquí estamos hablando de este carbono que es más 4, ¿ya? Del CO2. Entonces, todo esto es un proceso de oxidación, ¿ya? Entonces, hay más glucosa afuera que adentro. Entonces, a través de un sistema de una proteína transportadora, ¿se acuerdan? La proteína transportadora, no es una proteína que está ahí, ¿ya? Ahí sí la voy a pintar. En el libro está más bonita, ¿no? Ahí, ¿no? Pues aquí está dando vueltas la glucosa, es la membrana, ¿no? ¿Ya? Entonces la glucosa primero es reconocida, ¿no? Y después metida a través de este canal y soltada ahí adentro, ¿ya? Entonces este es un transporte pasivo, facilitado. ¿Facilitado por quién? Por la proteína transportadora. Ya, no se olvide. Estamos hablando de repente de una de las cosas que se transportan más en todas las células de nuestro cuerpo. Así que no tienen que dudar, acepto que duden de otras cosas que no se conocen, pero no de la glucosa. ¿Ya? Entonces la glucosa entra a la célula. ¿Sí? Ahí está. Y es capturada, como quieran llamarle, por un sistema enzimático, ¿no? Que la degrada, se la va oxidando, ¿ya? Aquí ya va perdiendo electrones. Aquí hay una pequeña producción, fíjense, de ATP, pequeña, 2 ATPs, poquito, ¿ya? Pero se produce ATP, ¿no? Esta molécula tiene 6 carbonos, ¿ya? Tiene 6 carbonos, se van a acordar, 6. Ay, pero, ¿qué estoy haciendo? 6 carbonos. 6 carbonos. 6. Mi 6 también es medio chakra. No parece un 6, ¿no? Es cualquier cosa menos un 6. Ya, 6 carbonos. ¿Ya? Y ahora este piruvato solo tiene 3. 3 carbonos. ¿Sí? Claro. Por eso dice 2, ¿no? 2 por 3, 6. ¿Ya? 6. Ahora, esta gráfica ya nos hace recuerdo también a otra cosa, ¿no? Que habíamos visto cuando habíamos hablado del origen de la vida. Si no hay oxígeno, como no lo había inicialmente, ¿no? En el planeta, pues esta molécula se transforma, ¿no? Y obviamente anhidro, bueno, por ejemplo, el vino tiene glucosa, los barriles especiales los ponen, ¿no? Que no entra nada de oxígeno, ¿ya? Entonces se transforma, acá se agrega un ser vivo, la levadura, ¿no? Que lo transforma hasta piruvato, y como ya no puede seguir adelante porque no hay oxígeno, ¿no? Hace fermentación.
En este caso, la levadura produce etanol. ¿Ya? En nuestros músculos, cuando los agotamos, ¿se acuerdan? Les decía, si yo tengo que correr porque estoy escapando, no sé, de una marcha, me están persiguiendo, he asaltado un banco, qué sé yo, ¿no? Entonces estoy corriendo, se me acaba el oxígeno de los músculos, ya mi sistema de abastecimiento de oxígeno empieza a fallar, me canso, me agito, ya no doy más, ¿no? No puedo dejar de correr, ¿no? Por lo menos hasta donde puedo, ¿sí? Entonces mis músculos ya, como no hay mucho oxígeno, empiezan a hacer fermentación, ¿no? Y en ese caso se produce lactato o ácido láctico, ¿ya? Y esto es lo que llamamos la macurca, ¿no? El otro día ese lactato me hace dar un dolor de músculos terrible, ¿no? Y eso llamamos macurca, ¿ya? Ahora, eso es muy raro, eso es raro. Lo normal es que todas las células, todos los organismos vivos, pues sí vivimos en presencia de oxígeno. ¿Y qué sucede? Este piruvato entra a la célula, ¿ya? Aquí entra el piruvato, ¿ya? Entra a la célula. Sí. Y aquí se da el famoso ciclo de Krebs, o lo que llamamos respiración celular. También se llama ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Ciclo del ácido cítrico. Ay. Pero estoy medio afónico ya. Del ácido cítrico. Ciclo, ¿no? Ciclo, entonces también se llama ciclo. ¿Ya? ¿Por qué se llama ácido cítrico? Por la primera moleculita que se forma en este ciclo acá. ¿Ya? La primera es el ácido cítrico. ¿Ya? Por eso se llama ciclo del ácido cítrico. Pero normalmente se conoce más con el nombre de ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué pasa? Aquí hay, este piruvato se transforma en acetilcoenzima A, bueno, no interesa ahora, pero es una molécula de 4 carbonos, no, perdón, de 2 carbonos, ¿ya? Que se junta con una molécula de 4 carbonos. Entonces, entre las dos hacen 6 carbonos, ¿no? Después se pierde uno, o sea, 5 carbonos, y después se pierde otro, ¿no? Quedamos en 4 carbonos, ¿ya? Y de esas pérdidas se va generando el CO2, ¿no? Primero uno, entonces un CO2, después otro CO2, ¿ya? Y también se elimina algo de agua, ¿sí? Algo de agua. Y hay una cosa que no está pintada acá, pero sí que, os puedo poner, se producen muchos electrones y muchos protones. ¿Ya? Bueno, eso es lo que sucede aquí adentro. A ver, hay una gráfica más bonita. Pero siempre hay que empezar por lo fácil, ¿no? ¿Ya? Esto acostúmbrense ustedes también. Cuando estudien bioquímica, cuando estén llevando bioquímica, agarren nuevamente este librito de biología y primero véanlo así, vuelvan a repasar, vuelvan a entender qué está pasando ahí. Y ya después con calma se meten al libro de bioquímica y empiezan a ver ya en detalle cada una de estas reacciones, ¿no? Porque estas son como 8, ¿sí? Estas son como unas 10 o 12, ¿sí? Y aquí hay una cosa de no sé cuántas, ¿no? En este bombeo de protones, ahorita que vamos a ver. Y al final, sumando todo, son como 80 fenómenos que suceden entre que la glucosa se convierta finalmente en CO2 y agua. Y eso es lo que los bioquímicos tenemos que saber. De repente no tanto con estructuras y qué sé yo, pero sí entender, ¿ya? Porque si no estamos perdidos. No somos bioquímicos, somos cualquier cosa. Bueno, aquí ya nos van a complicar mucho con esto. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, lo que le va pasando a la glucosa, ¿no? ¿Ya? Hasta que llega a piruvato, ¿no? Y aquí está resumido, ¿no? En realidad son como 8 pasos acá, ¿ya? Está resumido. Esto es, ¿qué es esto? Ah, la glucólisis también. Ya, la glucólisis. Aquí está entero, ahí está. Aquí está enterito, ¿ya? Entonces no se hagan problema de esto, por favor. Cuando vean bioquímica, sí, vuelvan a estas grafiquitas y repásenlas, entiéndanlas bien primero y después se zambullen recién a la
a la piscina grande en el libro de bioquímica, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí hay algo más que les puede ayudar un poco, ¿no? Fíjense, aquí decíamos, el piruvato entra a la célula, perdón, a la mitocondria, y se transforma en acetilcoenzima. ¿Ah? Y así es que entra al ciclo de Krebs. Por si acaso, a esta acetilcoenzima A, para que ustedes se den cuenta, también pueden entrar las grasas, ¿ya? Los triglicéridos principalmente, ¿no? Los triglicéridos. ¿Sí? ¿Qué eran los triglicéridos? ¿Cómo eran? ¿Qué eran? ¿Se acuerdan? ¿Es que estaban hechos? Por así una molécula de glicerol. Alguito lo he entendido. Ácidos grasos unidos al glicerol, ¿no es? Bueno, pues es lo que nos interesa, ¿no? El ácido del glicerol no nos interesa. El ácido graso es el que nos interesa. ¿Ya? Esas cadenas largas, ¿no ve? ¿Ya? Eso, se van rompiendo de a dos, de a dos, de a dos, de a dos, y así van entrando a formar la parte, o a conformar también, o poder formarse también, la acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros como fuente de energía, ¿no? Podemos consumir hidratos de carbono diversos, que al final todos terminan siendo glucosa, y esa glucosa es la que entra al ciclo de Krebs y nos produce los ATPs, ¿no? O si no soy comedor de hidratos de carbono, soy buen comedor de grasas, ¿no? Como en algunos países muy fríos, ¿no? Comen grasa, no comen azúcar, el azúcar no les alcanza, ya tienen que comer grasa. Entonces, esa grasa también entra a este sistema, ¿no? A través de la acetilcoenzima, ¿ya? Vean, es una molécula de 2 carbonos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí está la de 4, ¿no? Que les decía, más 2 que tiene se forma 6, ¿no? Y la primera que se forma, esa de 6, es el famoso ácido cítrico. ¿Ya? Por eso este ciclo también se llama del ácido cítrico o ciclo de Krebs, ¿no? Y después se transforma en 5, después en 4 y así, bueno, todas vueltas. ¿Ya? Pero aquí ya están pintando algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, la producción de 2 moléculas que de un estado oxidado pasan a un estado reducido. Entonces, esta molécula, para transformarse en esta, ha capturado electrones que se producen acá y protones que también se producen acá, ¿ya? O esta otra, ¿no? El FAD, el NAD o el FAD, ¿no? ¿Ya? Ahora sí. Complicado, ¿no? Este ya es ahí está, ¿no? Este es el ciclo de Krebs, visto con un poco más de detalle, ¿no? Fíjense, aquí estaba la glucosa, ¿no? La glucosa, ¿ya? Que por la glucólisis se transforma en piruvato, después en acetilcoenzima A, se une al oxaloacetato, que son 4 carbonos, y cuentan 1, 2, 3, 4, tiene 2, y cuántos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y ahí está el citrato, ¿ve? Por eso se llama ácido cítrico, ¿no? Citrato o ácido cítrico. Ese se transforma en isocitrato, en citoglutarato, en succinato, en fumarato, malato y así. Y esto da vueltas, ¿no? Pero fíjense, 6, 6, 5, ya ha salido un carbono como CO2. Sale otro, ¿no? CO2. ¿Ya? Y después, bueno, esto va generando protones, va generando electrones. ¿Ya? No es tan difícil. A veces donde nos aburrimos es acordándonos los nombres, las estructuras, ¿no? Y eso a veces a uno lo agobia y, y lo complica, ¿no? Pero, como les digo, lo importante es entender los procesos, ¿ya? ¿Vamos? Porque nadie, pues, cuando uno es profesional, nadie va y le dice, a ver, por favor, no sé, véndame o explíqueme, le voy a pagar el ciclo de Krebs, ¿no? Nadie, nadie. Pero si yo quiero entender las cosas que suceden dentro de las células, dentro del organismo, tengo que saber, ¿no? ¿Qué es el ciclo de Krebs? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple? Etcétera. ¿Ya? Bueno, esta es la otra parte, fíjense, ¿no? Esta es la otra parte. Lo que va a suceder
entre el interior de la mitocondria, la matriz, ¿ya? La matriz, ¿no ve? Esta es la parte de aquí adentro, ¿ya? Esta es la membrana interna, ¿sí? Y aquí se supone que está la membrana, aunque no la han pintado, ¿no? Aquí está la membrana externa, ¿ya? Y esto, como su nombre indica acá, me olvidé apagar esto. No, es con flechita. Y esto se supone, ahí lo dice, espacio intermembranoso, ¿ya? Es decir, es este espacito que hay acá, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, fíjese, dentro de la matriz, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el ciclo de Krebs, que ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, ¿ya? Ha producido protones, Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs ha producido protones y ha producido electrones, ¿ya? Protones, electrones, que los ha capturado esta molécula, el NAD, que ha pasado a ser NAD reducido, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿No? Acá, esta NAD ha pasado a ser este. Estos electrones se han pegado al NAD, estos protones se han pegado al NAD y nos ha dado lugar al NAD reducido. Ahora, este NAD reducido ha viajado o se ha movido, como quieran entenderlo, hacia la membrana interna de la mitocondria. Y lo suelta otra vez. Lo suelta. ¿Sí? Claro, ustedes tienen que pensar, dirán, pero ¿y para qué los agarras y despuesito los va a soltar? Bueno, el problema es que ni electrones ni protones pueden estar pues sueltos aquí adentro, como para que ellos solitos viajen. No, en ese viaje, en ese desplazamiento, pueden ocurrir un montón de problemas, ¿no es cierto? A ver, protones sueltos, ¿qué significa? Ahí sobre todo el problema de los protones. ¿Qué significa? Yo tengo protones sueltos dentro de algo. ¿Qué significa? Ya hemos llevado esas cosas ¿Es como algo para que ustedes ácido? me puedan responder. Tipo ácido, exacto. Va a generar una acidez, ¿no? Y eso no puede ser. No puede ser. ¿Ya? Porque esto tiene un pH totalmente estable, ¿no? Entonces yo no puedo tener protones ni electrones nadando sueltos dentro de algo, ¿ya? Entonces cuando se da el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Inmediatamente esa molécula los captura, y esta captura y se reduce. Y cuando ya está pegado a la membrana interna, lo suelta, ¿no? Lo suelta. ¿Y qué pasa? Esos protones son bombeados, aquí hay una bomba, ¿no? Una bomba de protones, justamente así se llama, ¿no? Que bombea esos protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso. Y ahí sí se acumula. Esto obviamente transitoriamente tiene un pH bastante ácido, ¿no? Porque hay protones sueltos. Ya, pero todo está preparado para eso, ¿no? Ya, ahí sí pueden estar sueltos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones son transferidos a un sistema que se llama transporte de electrones. ¿Sí? Son moléculas que van transportando los electrones de una a otra, así, ¿no? Se van pasando los electrones. ¿Ya? Y eso lo logran, ¿por qué? Porque estas moléculas tienen átomos de hierro, ¿sí? Y átomos de cobre. Hierro, cobre. ¿Qué tienen de particular el hierro y el cobre? Valencias del hierro. Valencias del hierro. Más 2 más 3. Más 2 más 3. Muy bien, más 2 más 3. ¿Ve? Que la química sirve para explicar estas cosas, ¿no? Hierro más 2, hierro más 3. Si yo paso de hierro más 2 a hierro más 3, ¿qué ha ¿Se está pasado? oxidando? Se ha oxidado. Muy bien. Aquí ya está mal. Ya. Tranquilos. ¿No? Se ha oxidado. Es decir, ha perdido un electrón. ¿No? ¿Ya? Pero si voy de regreso, ¿no? ¿Se reduce? Se reduce, ¿no es cierto? Se reduce, ¿sí? Se reduce.
¿Entendí? El cobre es lo mismo. Valencias del cobre. +1 +2. Muy bien. Hoy día voy a dormir feliz. Ya lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí se oxida. Ay, perdón. Me equivoco. Se oxida, ¿no? Y aquí se reduce cuando vuelve, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo acoplo, ¿no? de estos dos átomos? ¿Qué va pasando? O sea, uno que se... Ay, perdón, no sé qué tengo en mi garganta. No me he traído agüita. Es el frío, ¿no? Hay mucha gente resfriada. Nos estamos resfriando en mucho tiempo. Como hemos usado tanto tiempo barbijo, no nos hemos resfriado. Aquí en mi casa, mi nieto ha traído la peste del colegio. Todos están fregados. Digamos, ya el hierro +2 está pasando a hierro +3, ¿no? Entonces está soltando un electrón, ¿ya? Ahora, interesantemente, ¿no? Ese electrón le puede servir a cobre, ¿no? Para pasar de cobre +2 a cobre +1. ¿Sí? ¿Me está? ¿Eh? Ahora, si por ejemplo el cobre perdiese un electrón, ¿no? Y este electrón lo captura el hierro pasaría de hierro +3 a hierro +2. ¿No? Entonces, ahí se están jugando los electrones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que... ¿qué tengo que apretar? Ya estoy confundido ya. Sí, entonces, de esa manera, ¿ya? No se olviden, no les voy a preguntar el examen, ¿cómo se? No les voy a preguntar, ¿ya? Pero acuérdense que este transporte de electrones se da gracias a que estas moléculas tienen núcleos metálicos, por eso tienen color. Son de las pocas proteínas, como la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Que tiene color, ¿ya? Estas también, ¿sí? Igual, estas proteínas que tienen hierro son medias rojizas. Y estas proteínas que tienen cobre son medias... ¿Qué color? A ver, el cobre, ¿qué color da? No han llevado analítica todavía, ¿no? Ya, perdón, la pregunta. Cuando vean sales de cobre, son medios verdosas, ¿ya? Entonces, estos citocromos, por eso se llaman cromo. Color citocromo. A ver, es una palabra compuesta. Citocromo. ¿Cromo qué es color? Color. Cromo es color. Y cito es célula, ¿no? Porque cuando los han encontrado dentro de las células, esas moléculas tenían color. Por eso les han llamado citocromos. ¿Ya? Son varios, ¿no? Esto es bien complicado. Sí, o sea, si uno se mete a estudiar los citocromos, hay gente que ha nacido y ha muerto estudiando estas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, van, gracias a esa propiedad de tener hierro, cobre, ¿no? Hierro, cobre, le cede un electrón al cobre, el cobre se reduce, después el cobre se oxida, el hierro se reduce y así se van pasando los electrones. Pero no es por jugar, ¿no? No es por jugar, sino que en ese proceso estos electrones, ¿sí? Van perdiendo energía, ¿ya? Aquí eran muy energéticos al empezar y al final son muy poco energéticos. ¿Ya? Es decir, su potencial de oxidación, ese es el nombre correcto, va bajando poco a poco. ¿Ya? Potencial de oxidación, no se olvide. ¿Sí? Va bajando. ¿Y dónde se va esa energía? Esa energía sirve para que esta bomba funcione, porque esta bomba necesita energía. ¿No ve? Necesita energía. En la bomba de sodio y potasio no hay problema, porque el ATP le da energía. En cambio, en esta bomba no, lo que se quiere es producir ATP. ¿No? Producir ATP, no gastar ATP. Se quiere producir ATP. Entonces hay que recurrir a otra fuente de energía. ¿Ya? Y esa energía es la de los electrones. ¿No? Bueno, ¿qué sucede finalmente? Fíjense, es la última etapa. Finalmente, esos electrones que han ido dando saltos por aquí, obviamente no se van a quedar aquí, sino que se van a desprender. ¿Ya? Se van a desprender. Los protones que se han estado acumulando acá, en determinado momento van a volver otra vez a la matriz, ¿sí?
ya van a volver a la matriz a través de unas proteínas, un complejo proteico que se llaman las partículas F1. Porque no sé por qué el libro no les pone nombre, pero se llaman partículas F1. Es un complejo proteico, por donde penetran violentamente, así de golpe. Y eso genera la energía, ¿ya? La energía, ¿para qué? El ADP, ¿sí? El ADP, ¿ya? Capture un fosfato, ¿sí? Y se transforme en ATP. A ver, ¿ustedes dirían que aquí hay un cambio de energía? Qué lindo es esto, ¿no? Realmente estoy yo a ratos enamorado de estas cosas porque ayudan tanto en explicar, en enseñar, ¿no? Ay, no se burro, no sé por qué. A ver, pregunto otra vez. ¿Ustedes dirían que hay alguna transformación de energía acá? Estoy hablando de una energía de flujo de protones, ¿no? ¿Tienen una energía o no? Claro, ¿ve? ¿Qué tipo de energía? Yo en ningún libro lo he encontrado que diga qué tipo de energía es, pero yo estoy especulando. ¿Qué tipo de energía sería este flujo? Una especie de energía mecánica, ¿no? Son moléculas que se están moviendo. Sí, ya hemos dicho, si algo se mueve, tiene una capacidad energética, ¿o no? Por eso hemos hablado de energía primero. La solar, por la onda. La química, por los enlaces. La mecánica, por el movimiento. ¿Ya? Entonces, un tipo de energía mecánica. ¿Y este ATP qué energía tiene? Energía Química. química. Muy bien, química. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro tipo de energía, una transferencia de energía, ¿no? Claro, lo interesante que todo partió, ¿no? En el ciclo de Krebs también de moléculas que tenían acumulada energía química, ¿no? Pero fíjense qué bonito, ¿no? Cómo la energía química transitoriamente pasa a ser una energía mecánica y después obviamente luego vuelve a ser una energía química, ¿ya? Esto, por si acaso, se llama la quimioósmosis. ¿Eh? La quimioósmosis. Ahorita vamos a hacer un resumencito en el papel. Y con eso creo que vamos a acabar. Ya he hablado mucho. ¿Ah? Bueno. Qué lío. En la pizarra era el lío peor porque yo tenía que pintar todo esto en la pizarra. ¿Ya? Si ven los videos, van a ver. De repente sería bueno que repasen esto viendo los videos, sobre todo el de YouTube. ¿Ya? El que está en YouTube debe decir mitocondria, algo por ahí. A ver, busquemos. Ay, me canso. ¿Dónde tengo que buscar? ¡Ah! ¿Lo has usado todo? No. Ay, no. Pensé que lo habías usado todo. Email. ¿Dónde está el YouTube? YouTube. Mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué brisa? Hay días que juega con tus amigos. A ver, buscar. Pablo. Hola. Mira. Hola. ¿Pondría? Ya.
la mitocondria. Aquí está. Claro, ¿no? 49 minutos. Cargue, pues. Vamos avanzando. ¿Hasta cuándo? Al final, a ver. Vamos a cargar hasta el final. A ver, ¿en qué anda ahí? Ahí está, ¿no? Entonces, por eso es un color dentro de las células. ¿Ya? Entonces, no, esto es explicadito en pizarra, ¿no? ¿Ya? A través de procesos de, primero me oxido, luego me reduzco, me oxido, me reduzco. ¿Qué quiero decir con esto? El hierro más 3 puede pasar aquí. Entonces, a modo de repaso y de repente lo entiende mejor aquí. ¿Sí? ¿Ya? Pero obviamente no es igual a la calidad de los... de las gráficas del libro, ¿no? Pero de repente la explicación es que es un poquito más lenta, ¿no? Entonces puede ayudar un poco, ¿ya? No se olvide, ahí podemos también buscar. Un electrón, ¿sí? Convierte más uno, entonces los electrones se van... Ya. Bueno, entonces, uy no, ¿qué estoy haciendo? Auxilio, aquí. No, no sé. Ahí. Ya. ¿Cómo puedo borrar todo esto? Difícil, a ver. ¿Puedo? Lo quiero limpiar un poquito porque está muy saturado. Ya, creo que es suficiente limpiarlo. Esta es la parte que quiero explicarles ahora un poquito, ¿no? Bueno, fíjense, todos los electrones ya cumplieron su función acá, ¿no ve? A ver, cito fuente de energía para el bombeo de los protones. ¿Ya? Entonces ya están libres, ya no tienen más trabajo que hacer, están debilitados, ¿no ve? Han ido perdiendo energía, ¿sí? Y obviamente estos protones que han entrado también han regresado. Bueno, y no pueden estar pues libres ahí, sueltos estos dos. Ahora, ¿quién los captura? El oxígeno. ¿Sí? Para eso respiramos. Para meter oxígeno en nuestras células y éstas entren, ¿no? Por difusión, ¿ya? A través de las membranas, entren a la mitocondria. ¿Y qué hagan? Capturen, pues. Capturen los protones, capturen los electrones y forman el último producto de la combustión o de la respiración, el agua, ¿no? ¿Cuál era el anterior? ¿Cuál era el primero? A ver, la ecuación grande que hemos pintado o hemos visto en el libro era la siguiente, ¿no ve? Ay, de mal humor esto. Update, no quiero un update. Ya. A ver, recuerden. La ecuación es esta, la simplificada. Les decía que uno a veces piensa que eso es milagroso, ¿no? Como el CO2, negro, quiero negro. ¿Dónde? Aquí, ya. Uno piensa que el CO2, no, pero estoy mal. Ya me he cansado, ya me estoy distrayendo. Que el C6, H12, O6, la glucosa, ¿no? Genera CO2 más agua más ATP. Esa es, esto es la respiración. Aerobia. Porque la anaerobia no da CO2 y agua, da etanol o ácido láctico, más CO2. ¿Ya? Pero, ¿sí?
genera muy poquito ATP, muy poquito. Por eso es que los seres vivos hemos preferido ser aerobios y no anaerobios, ¿no? O sea, eso, fíjense que lo escribimos así tan sencillo, ¿no ve? Es todo eso que hemos hablado. ¿Ah? Todo lo que hemos hablado. La glucólisis, ¿sí? El ciclo de Krebs, transporte de electrones, el bombeo de protones, la quimioósmosis, ¿no? ¿Esto se acuerdan? Se llamaba quimio. Ah, no les he dicho, ¿no? ¿Les digo o no les dije? Este fenómeno se llama quimioósmosis. ¿Ya? Quimioósmosis. Es una especie de ósmosis, pero no de agua, sino de protones. ¿No ve? Y quimio porque genera, sí, ATP, o sea, una molécula que almacena energía química. ¿Ya? Energía química. Esa es una palabra común, bueno, que hay que saberla interpretar, ¿no? Quimio, pues, moléculas químicas, generación de energía química, qué sé yo, y ósmosis por el fenómeno de entrada, ¿no? Violenta de protones, ¿ya? Entonces, quimioósmosis. Y esto se llama también la fosforilación oxidativa, ¿no? Oxidativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una fosforilación, ¿no es cierto? La ADP se fosforila y se vuelve ATP. ¿Estamos? A lo de oxidativa, siempre he tenido yo la duda, les voy a ser sinceros, de que no es tan oxidativa, ¿no? A ver, el ADP más fosfato está ganando, ¿no es cierto? Está ganando, está formando un enlace más, entonces está usando electrones, entonces yo más bien la consideraría una ganancia de electrones. Bueno, ahí no vamos a discutir eso, porque en todos los libros está que dice fosforilación oxidativa. ¿Ya? Bueno, es complicado, no les miento, ¿no? Es complicado, pero repito, la clave es entenderlo, ¿ya? Entenderlo. No aprenderse de memoria, sino ir paso a paso, entendiendo si se está oxidando, se está reduciendo, etc. ¿Ya? ¿Sí? No sé si hay un resumen de todo esto. Creo que no. Un resumen. Sí. Acá está. Sí. Bastante bien. Aprovecharemos esto y podemos. Ya, fíjense. Entonces no hay problema, ¿no? La primera etapa, la glucólisis. ¿Ya? Glucólisis. Ahí no hay problema. ¿Sí? La primera degradación de la glucosa. Fuera de la mitocondria. Fuera. En el citoplasma. ¿No? Estamos entendiendo que este es el citoplasma. Luego está el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de Krebs. Otro fenómeno. ¿Dónde? En la matriz de la mitocondria. ¿Ya? Luego está el transporte de electrones. ¿Sí? El transporte de electrones. ¿Pero qué está asociado a quién? Este transporte de electrones está asociado al... ¿Para qué servían los electrones? La energía de los electrones. Para la bomba de protones. Exacto. Entonces aquí ustedes le pueden aumentar que también ocurre en esta membrana, por un lado, transporte de electrones asociado a la bomba de protones. ¿Ya? Luego, algo que no está figurando aquí es la quimioósmosis. ¿Ya? La quimioósmosis. ¿Y qué nos falta? La fosforilación oxidativa. Ahí no me va a dejar escribir ahí abajo, ¿no? Doctor, una pregunta. Dígame.
La fosforilación oxidativa y la quimiosmosis Quimiosmosis. ¿son diferentes o son iguales? No, es un fenómeno asociado, pues igual que el otro, ¿no? A ver, vamos a volver al gráfico de arriba. Aquí. ¿Ya? Es asociado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la quimiosmosis es generar la energía, ¿no es cierto? Esta energía que genera, la energía que se usa para que el ADP se junte con el fosfato, ADP más fosfato. Esa. Creo pintado en mal lugar mi flechita, ¿no? Creo que es mejor ponerla aquí. ¿Ya? Esta es la energía que permite la unión del ADP más el fosfato. Entonces, si no, ¿para qué hay quimiosmosis? ¿No? Si esa energía no se va a aprovechar. ¿O cómo es que se da la fosforilación oxidativa? Por la energía de la quimiosmosis. Entonces están asociados. Igual que esto, ¿no? El transporte de electrones con el bombeo de protones. ¿Ya? Todo eso en la membrana interna, ¿no? Porque la quimiosmosis y la fosforilación se da en esta partícula, la partícula F1, que es un complejo proteico, que está, fíjense ustedes físicamente, está metido dentro de la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Estas bolitas y palitos, recuerden, son los fosfolípidos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, una cosa interesante, ¿no? El oxígeno es el último aceptor de electrones, así se lo llama. Último aceptor de electrones. Bueno, y podríamos decir nosotros también de protones, ¿no? Pero en los libros dice último aceptor de electrones. ¿Ya? Entonces añaden de protones. ¿No? ¿Para qué? Para formar agua. ¿Ya? Entonces tenemos los dos productos, el CO2, ¿no? Que ya se generaba en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y el agua. ¿Ya? Y obviamente ATP. ¿Está? Ahora, esto también quiero que se les quede en la cabeza. Pueden anotarse. Posible pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si no respiramos, si no hay oxígeno? ¿Qué pasaría? O sea, no, ya decir, no, nos morimos. No. Esa respuesta no quiero. ¿Qué pasaría? Imagínense que a la célula no le entre oxígeno y el oxígeno no penetra a la mitocondria. No hay oxígeno. No hay oxígeno. ¿Quién va a aceptar los electrones, los protones? Como dicen en el minibús, nadie, ¿no ve? Nadie, ¿ya? Nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a formar agua, ¿sí? No se forma agua. Y si no se forma agua, se van acumulando estos productos, ¿no? Protones, electrones. Por lo tanto, esto se detiene. Ya, sí, paren, no bombeen más protones, ¿no? Todo no está funcionando de aquí adelante, entonces se para esto, ¿no? Si se para ya no protones, ya los electrones dejan de saltar, se detiene esto, se detiene el ciclo de Krebs, se detiene la glicólisis y se para absolutamente todo, salvo que la célula tenga la facilidad de hacer fermentación. Pero ¿cuántas células hacen fermentación? ¿Cuántos seres vivos hacen fermentación? Muy pocos, muy pocos. Normalmente, si no hay oxígeno en una célula normal que hace respiración solo aerobia, se detiene todo el proceso. ¿Sí? No hay generación de energía. ¿Sí? Ese fenómeno de ir parando todo, porque se van acumulando las cosas intermedias, tiene un nombre muy bonito, se llama feedback. ¿Dónde se los anoto? En la pizarra. ¿Ya? Se llama feedback. Sí. Feedback. Es un término que se usa bastante, no solo en bioquímica, sino incluso en economía, qué sé yo, ¿no? Es que se llama retro, en español sería retrofeed, perdón, back es retro y feed es alimentación, ¿no? O alimentar. ¿Ya? Todo esto es un proceso de retroalimentación, que en la bioquímica, en los procesos metabólicos, es muy común. Yo hace rato les vengo diciendo, las reacciones, salvo alguna muy drástica, como quemar un papel, qué sé yo, ¿no? Donde ya no de esos productos no puedo retornar a hacer papel, ¿no? Está imposible. Casi todo tiene ida y vuelta, ¿ya?
Entonces, cuando yo digo feedback, estoy hablando de la vuelta, ¿no? De las reacciones en el otro sentido, ¿ya? Y en bioquímica casi todo es feedback, ¿sí? Porque si se acumula un producto, ya los reactivos dejan de reaccionar. Les estoy aclarando, y vas a hacer pregunta, ¿qué pasa si no hay oxígeno? ¿O qué pasa cuando se acumula un producto? Etcétera, ¿ya? Porque eso tienen que tenerlo siempre metido en la cabeza, ¿sí? Que no, nada es absoluto, ¿sí? Todo depende de las condiciones en que se están dando las reacciones químicas dentro del ser vivo. Bueno, ha sido una clase muy larga, sé que es un poquito pesado, pero creo que no hay otra manera de explicar esto. Sí, es más, cada vez voy encontrando la forma, o queriendo, pues no sé si lo logro, queriendo encontrar la forma de hacerlo más inteligible, ¿no? Es decir, que se pueda entender, ¿ya? Bueno, esto no sé si quieren que se los mande. Se los mando, ¿no? Además, como prueba de que hemos pasado la clase. No sé por qué andan tras querernos hacer auditorías y no sé qué. Bueno, yo tengo la razón, pero no se las voy a decir porque no la puedo comprobar. Algún día lo voy a decir en voz alta. Bueno, porque nos están queriendo controlar tanto, ¿no? Ya, vayan saliendo. Mañana vamos a ver cloroplasto, ¿ya? Que es parecido, ¿sí? Parecidito. Si han entendido esto, lo básico, es relativamente sencillo entender fotosíntesis, relativamente, porque es igual algo muy complejo, más complejo todavía que esto. Pero por eso he empezado por lo que es más sencillo, ¿ya? Bueno, nos vemos mañana.